Tras hablar con el primer tron de los Guzmáns, nos acompaña Noelia Bonifacio. Noelia, buenas noches. Buenas noches. Y bienvenida al programa. Vamos a hablar de la autoestima, pero concretamente de la baja autoestima, ¿es así, no? Sí, hablaremos un poquito de todo. Muy bien. Sí. Yo creo que hay que comenzar sabiendo qué es la autoestima. Exacto. Pues nada, la autoestima es en realidad el reflejo que tenemos hecho de nosotros mismos, ¿no? Y está escondido como en lo más inconsciente, en lo más profundo de nuestro ser. También nos permite pues conocer un poco la valía que tenemos cuando nos comparamos un poco con los demás. Es muy importante la autoestima para interactuar y armonizar un poco con nuestra vida, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra vida en realidad es un reflejo de nuestro inconsciente. Entonces, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras emociones es lo que le dan forma realmente a nuestra vida. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta de ello, ¿no? Y entonces pensamos que todo lo que sucede en nuestra vida es algo ajeno, cuando en realidad tenemos mucho de nuestra creación, de nuestra forma de ver y entender la vida. ¿Cuál es el origen de la autoestima? El origen es, en realidad, comienza en una edad muy temprana, cuando somos muy pequeños, ¿no? Cuando empezamos a tener, por parte de los padres, que son los primeros, un poco lo que diríamos los premios y los castigos, ¿no? Sí. Por eso es tan importante que los padres no sean excesivamente exagerados en estos aspectos. Es decir, cuando unos padres son muy protectores con el bebé, pues con los años ese ya niño más mayor puede acabar desarrollando lo que es una dependencia o una falta de identidad, ¿no? Y cuando se produce lo que es un exceso eso con un exceso de exigencia, ¿no? Lo que ocurre es un conflicto de identidad. Pero cuando los padres son excesivamente protectores, lo que puede desarrollar el niño cuando sea mayor son ciertas dependencias, especialmente la drogodependencia, que muchas veces no lo sabemos, pero viene asociada a un exceso de protección por parte de los padres cuando el bebé era pequeño. Muy bien. Noelia, ¿cuáles son los niveles de la autoestima? Los niveles de la autoestima en realidad tenemos dos, es la alta autoestima o la baja autoestima, ¿no? Entonces eso es lo que nos permitirá la autoestima en realidad, según el nivel que tengamos, lo que nos permitirá asumir riesgos y tomar decisiones. Es lo que nos hará que nuestra vida sea productiva o sea gratificante, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una baja autoestima, eso nos afectará a varios ámbitos, como puede ser la familia, el trabajo, las amistades, incluso la sensación que tengamos interior. También depende mucho de los resultados que tengas al exterior. Es decir, una persona con baja autoestima, si lo que sucede en su entorno es bueno, está bien, pues tendrá autoestima alta, pero si no, tenderá a decaer pronto. Mientras que una persona que tiene una autoestima alta, lo que hace es que hace florecer pues un poco sus habilidades, sus relaciones, se vuelven mucho más saludables. Por eso es muy importante que reconozca a la persona cuáles son sus fortalezas y sus limitaciones en la vida. ¿Cómo podemos identificar a una persona con baja o alta autoestima? Pues con baja autoestima suelen tener mucha fluctuación, es decir, que su carácter y su bienestar suele fluctuar bastante. Ya he dicho, pues un poco relacionado con el suceso que tenga en el exterior. Una persona que tiene una autoestima alta es una persona, en realidad es una persona sencilla, es una persona jovial, es una persona que es agradable, que suele ser bien recibida, que siempre está dispuesta a todo. Mientras que las personas que tienen una autoestima baja son personas que suelen utilizar máscaras, entonces es muy difícil de identificarlas. Bien, nos hablas de utilizar máscaras, pero ¿cuáles son esas máscaras que se utilizan? Pues la máscara que suelen utilizar las personas que tienen una baja autoestima en concreto son tres, las más identificadas, ¿no? Una de ellas es la máscara, la que llamamos máscara del impostor. Una máscara del impostor es que se muestra feliz, se muestra una persona muy exitosa, pero que en realidad lo que huye es del fracaso, lo que la aterra es el fracaso. Entonces lo que necesita siempre son triunfos constantes para mantener esa máscara, ¿no? Entonces suelen rasgar mucho, tocar lo que es la parte, buscan mucho la competencia con los demás y suelen ser personas excesivamente exigentes. Otra máscara, por ejemplo, sería la del rebelde. Ese tipo de personas son las personas que suelen criticar mucho, que suelen romper las leyes, desafiar a la ley, quieren imponer su opinión por encima de todo. Y la tercera máscara sería la máscara del perdedor, que suelen ser esas personas que no se ven capaces, se sienten muy incapaces de hacer ciertas cosas y esperan lo que es el rescate, sienten mucho miedo y les falta asertividad. Muy bien. ¿Cómo podemos aumentar la autoestima?
Lo mejor es que atiendan mucho a sus pensamientos, que se traten de pensamientos siempre positivos. En cuanto tengamos en nuestra mente algún pensamiento negativo, que suele ocupar la gran mayoría de pensamientos al cabo del día, pues entonces atenderlo, intentar borrarlo y probar a cambiarlo por uno que sea positivo. Pensar que las personas somos únicas, no hay dos personas iguales en todo el mundo. Entonces para eso tienes que ver que tienes virtudes, tienes que atender tus virtudes y sentirte único. También actuar desde el interior. Sentir qué es lo que realmente a ti te hace sentir bien y qué es lo que quieres hacer y en función de eso pues ponerte en marcha. Otro sería también, pues, por ejemplo, el conocimiento, empezar a leer, a buscar un poco sobre el tema, indagar, todo eso también ayuda. Como todo el mundo pasa situaciones conflictivas en la vida, una persona para levantar su autoestima, lo mejor es levantarse, sacudirse y adelante. Es decir, te levantas, dices, pues bueno, he aprendido, seguro que he aprendido algo de lo sucedido, sacudirse, saber de qué te tienes que desprender después del hecho y seguir adelante, la vida continúa. Y otra cosa sería, por ejemplo, la confianza en sí mismo, es muy importante que empecemos a cultivarla y servir a los demás también nos puede ayudar. Amarte mucho, quererte, si eres una persona que sabes que eres única, primero tienes que amarte para que te puedan querer. Aliviar las tensiones, y es muy importante también que nos conectemos con la fuente, que en realidad la fuente es el proveedor de abundancia que tenemos en el universo y es común para todos. Eso sería a grandes rasgos un poco lo que podríamos utilizar. Noelia, ¿nos puedes adelantar algo de la semana que viene, que será el último programa de la temporada? Porque ya sé que empiezas con charlas, empieza ya el calor y vamos a descansar un poquito. Vendré acompañada de una compañera mía porque vamos a empezar a hacer talleres y charlas por la zona, por Valencia, por la Vall d'Albaida. Entonces pues vendremos a explicar un poquito en qué consiste nuestra labor, porque somos Original Coach y entonces es una faceta que aúna varios aspectos en el mundo de las terapias, del autoconocimiento, del desarrollo personal, y entonces vendremos a explicar un poco en qué va a consistir un poco el verano que tenemos programado. Muy bien, gracias por acompañarnos. Gracias. Y a ustedes también, gracias por estar un día más aquí con todos nosotros. Nos despedimos deseándoles que terminen de pasar una feliz velada y recuerden que mañana estaremos aquí a las 9:30 con más protagonistas.